RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en su mensaje a la Nación, el último 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra anunció el acceso universal a la salud y adelantó que el Ejecutivo va a enviar una propuesta legislativa con la finalidad de que el Seguro Integral de Salud, conocido como SIS, afilie a todos los peruanos que no cuenten con un seguro médico, y ha precisado que la afiliación será independiente de la condición socioeconómica a toda persona que no cuente con seguro de salud, ¿no? Esto lo ha precisado el propio presidente para garantizar, dice, el derecho humano a la salud. Para conversar sobre este tema ya se encuentra con nosotros el doctor Abel Salinas. En su momento ha sido ministro de Salud, es un especialista experto en temas de política de salud pública, para poder un poco darle una mirada a esta propuesta planteada por el presidente Vizcarra. Qué gusto saludarlo, gracias por atender esta invitación. Al contrario, José, un placer estar aquí. Y naturalmente, bueno, en principio, la idea de que todos los peruanos tengan algún tipo de seguro de salud es bienvenida, eso no cabe duda, es una ilusión que todos tenemos que en algún momento debería llegar. De hecho, desde la Ley Marco del Aseguramiento Universal en el 2009, la idea era que todos los ciudadanos, inclusive sin importar la nacionalidad, que estuvieran dentro del territorio nacional, tuvieran un tipo de seguro, un tipo de protección en su salud, y que ésta se iba a hacer en forma gradual y progresiva. Y ahí está el kit del asunto. El tema de la gradualidad y progresividad naturalmente está relacionado con la capacidad de atención, con la oferta. Hoy por hoy, nosotros podemos decir que tenemos 16 o 17 millones de personas incorporadas, por ejemplo, al Seguro Integral de Salud, pero lamentablemente no podemos decir que esas 16 o 17 millones de personas reciben las atenciones adecuadas, siquiera se acercan a los establecimientos públicos, porque basta mirarlos para darnos cuenta las grandes deficiencias que tienen en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos, en medicamentos, etcétera. Y por lo tanto, la atención como tal no se está dando. Es decir, en una tabla podría figurar como que yo tengo una cantidad de millones de afiliados, pero en la ciencia cierta, los que se atienden no son seguramente ni la mitad de los que están afiliados. Y muchos recurren a otro tipo de servicios, que son desde la automedicación, que ya es un riesgo para la salud pública, el solo tratar de curarse o esperar la enfermedad hasta que avance, y por eso las emergencias se congestionan, es decir, cuando realmente las enfermedades se complican, o inclusive dedicándose a medicamentos caseros, etcétera, que es un tema de realidad nacional. De forma tal que decir que vamos a incorporar a todos los peruanos que no tengan ningún tipo de seguro en el Seguro Integral de Salud no es sino una buena intención, pero falta escuchar cómo lo vamos a viabilizar. Tenemos grandes deficiencias, inclusive en el financiamiento. Yo quisiera comentar, por ejemplo, José, el año pasado, 2018, el presupuesto del SIS era 2.200 millones de soles. Y aún así teníamos deficiencias. Es parte del financiamiento de la salud, no es todo, desde luego. Este año 2019 empezamos con 1.700 millones, es decir, 500 millones de soles menos. Y hace poco, inclusive, se tuvo que transferir algo a las regiones y estamos por arriba de 1.300 millones de soles para el Seguro Integral de Salud. Entonces, hemos tenido una reducción y, sin embargo, pensamos que podemos atender a más peruanos. Ahora, lo que usted puntualiza, yo quiero enfatizar en algo. No tenemos, primero, capacidad presupuestal. No tenemos capacidad instalada como para poder atender a toda esta carga de necesidades que se tiene en el país, sobre todo en este Seguro Integral de Salud. Siendo un buen deseo, ¿cómo podríamos avanzar, ¿no?, en este buen deseo del gobierno en poder brindar atención de calidad en la salud? Porque esta propuesta tiene como
en norte incorporar a más personas. Y con seguridad, cuando se plantee el proyecto al Congreso, la discusión va a ser esa, ¿no? O sea, ¿estamos o no estamos en capacidad, ¿no? Desde luego, yo creo que el concepto de la salud como un derecho para todos los peruanos naturalmente queda rescatable, pero no podemos quedarnos en eso, porque si no sería un tema declarativo y quedaríamos en una pura ideología. Y yo creo que lo que nos hace falta, más bien, si bien es cierto tener eso claro, que yo estoy seguro que ningún peruano se va a oponer a que todos tengan derecho a la salud, también es cierto que tenemos que hacer lo suficientemente necesario para que eso sea efectivo, que se pueda gestionar. Contra las cifras que yo he mencionado, por ejemplo, del CIS, de los montos, que son más de 500 millones menos este año, probablemente 700 u 800 millones menos, a mí me llamó la atención leer ayer en un diario empresarial las declaraciones del ministro de Economía, el ministro Oliva, diciendo ya hemos previsto 58 millones de soles para este tema de lograr este aseguramiento en lo que va de este año. Lo cual, pues, no es necesario ser economista, simplemente una simple operación matemática. Si le han quitado al CIS 800 millones de soles, devolviéndole 58, ¿acaso podré siquiera volver a la cifra anterior? De manera tal, pues, que es un tema que yo creo que hay que enfrentarlo con mucho más optimismo que el que tiene el ministro de Economía, que me parece que en muchas cosas lo ve con mucho optimismo, y yo creo que hay que enfrentar seriamente. Y el enfrentar seriamente el tema de salud, para atender a su pregunta, requiere, pues, en que primero nuestro presupuesto de salud, si lo comparamos el presupuesto de Perú con el resto de la región, estamos probablemente por la mitad de lo que gastan los otros países de la región. Entonces, por ahí tenemos un primer punto. Lo segundo es que gestionamos mal. Nuestra ejecución presupuestal es muy baja. Veamos, por ejemplo, en el tema de medicamentos, que estamos alrededor del 25%, y además porque nuestro sistema de salud, José, es un conglomerado de financiadores, como el CIS, como la Seguridad Social, privados, etcétera, las fuerzas policiales, etcétera, y otro sinnúmero de prestadores. Cada quien maneja su dinero de acuerdo a lo que cree y por lo tanto el gasto se hace ineficiente y el ciudadano es el afectado. Cuando en realidad lo que nosotros tendríamos que ver, y yo diría que esta propuesta del presidente sería saludable si fuera orientada, y no hemos escuchado nada de eso, de organizar mejor el gasto en salud, el gasto del sistema de salud. Y para eso necesitamos un modelo de gestión del financiamiento que yo diría que debería ser único. No estoy hablando de un fondo único de salud, cada quien con su dinero, pero con normas claras de cómo es que se va a gastar para poder llevar la atención hasta el último ciudadano, al lugar más alejado, y que el ciudadano finalmente pueda acceder al establecimiento de salud que le quede más cerca, o que pueda acceder, o que le parezca que lo atienden mejor, y que después los financiadores se pongan de acuerdo de cómo pagar esa atención. Ahora, yo recuerdo en una reciente entrevista con usted acá en RCR, usted daba cuenta, o por lo menos nos mostraba algunas cifras, que incluso en la eficiencia del gasto no se había cumplido con justamente el dinero que ha sido dirigido para el sector salud. ¿Cómo estamos en ese rango? ¿Estamos cumpliendo las metas? ¿No estamos cumpliendo las metas? Porque este es un indicador muy, muy puntual, ¿no? Así es, y yo creo que hay que, en honor a la justicia, yo creo que no solamente el Ministerio de Salud no está cumpliendo con las metas. Y yo creo que eso, todos los ministerios, la inversión pública es muy baja en este momento, ¿ya? De manera tal de que yo diría que todo el nivel del Ejecutivo, la gestión está siendo insuficiente. Y de hecho eso genera una crisis, y eso es lo que tenemos. Y a eso le sumamos la crisis política de confrontación, en la que tiene definitivamente una responsabilidad el Congreso, pero también la tiene el Ejecutivo, por ejemplo, por ese tema de gestión insuficiente. Entonces estamos llegando a un punto en donde el afectado va a ser el ciudadano. De manera tal que desde aquí yo podría decir que es necesario
que quienes nos gobiernan desde el Ejecutivo y desde el Congreso verdaderamente se sentaran a pensar un poco en el Perú, más de pensar en cómo salgo bien y si tengo un punto más de aprobación en una encuesta. Yo creo que este es el momento de reflexión. Y por eso yo saludé, no conozco al presidente actual del Congreso, pero me pareció interesantísimo el mensaje que hizo, serio, diciendo, bueno, estamos en un problema de gestión, no a la confrontación, pongamos una agenda mínima, consensuada y avancemos. Y yo creo que eso es lo que espera el peruano en general, para no hablarle pues de cifras, de dineros, de inversiones, sino de hablarles de bienestar que tiene que ver luchar contra la inseguridad, con el tema de educación, el tema de salud y naturalmente en el tema general de tener un poco más de pan para llevar a su casa. Ahora, cuando nosotros hablamos de optimizar los servicios de salud en el país, usted ha estado al frente de la gestión de la cartera, ¿cuánto más o menos se tendría que disponer para más o menos optimizar este servicio y este buen anuncio del presidente del acceso universal hacerlo posible? Digamos que mañana tenemos la posibilidad de optimizar todos los servicios. ¿Cuánto se requiere en cifras reales? Así es. Nosotros tenemos un gasto en salud actual alrededor de unos 20.000 millones de soles. ¿Ya? Y yo creo que nosotros deberíamos establecernos una meta gradual de ir incrementando. Debemos pasar los 30.000 o deberíamos estar más cerca de 40.000 millones de soles para compararnos con los países de la región. Yo no digo que de un día a otro podemos hacer eso, pero sí es cierto que, por ejemplo, si nosotros redujéramos gastos, por ejemplo, en asesorías, en tema del propio Estado, en tema de publicidad, probablemente todo ese dinero debería ir al sector salud y al sector educación. Y yo creo que un país donde el ciudadano tiene más educación y que es más sano, más saludable, evidentemente podemos pensar en desarrollo. Entonces, es muchísimo dinero. Yo lo sé que en este momento de paralización económica no tenemos muchas posibilidades, por eso vamos a quedar en algo declarativo. Pero sí podríamos decir, bueno, comprometernos seriamente y hacer un consenso. Se ha intentado, inclusive en el Acuerdo Nacional, hace muchísimos años se dijo, vamos a incrementar el presupuesto en salud 0.5% cada año, con respecto al PBI, cosa que finalmente no se ha logrado nunca, ¿verdad? Siempre hemos quedado en 0.1, 0.2 y luego baja otro poquito, sube otro poquito, a pesar que el gasto, el presupuesto aumenta. Claro, al aumentar el Producto Bruto Interno, pues siempre quedamos muy desfasados. Otro aspecto que enfocó en su mensaje el presidente es que va a insistir que el Congreso debata y apruebe el proyecto de ley presentado para que las farmacias cuenten con un stock mínimo de medicamentos genéricos. ¿Cuál es su punto de vista sobre ese tema? En realidad es una medida, en mi concepto, absolutamente insuficiente, marginal. El problema no está ahí. Y además hay una contradicción. Quiero que todos los peruanos tengan un seguro, ven a atenderte, pero por si acaso no te doy medicamentos. Anda, cruza la calle y cómpralos enfrente. O sea, ¿qué es eso? Yo creo que los medicamentos, por un racionamiento lógico, tienen que estar en los establecimientos públicos. Yo no he escuchado todavía a las autoridades en salud manifestarse. Ayer escuchaba la entrevista, veía la entrevista de uno de los asesores del despacho, una persona muy capaz, pero rehuyó al tema, hablaba insistentemente del tema de las farmacias, cuando en realidad el tema es cómo hacemos para que los más de 8.000 establecimientos públicos tengan los medicamentos y estén disponibles para el que va a la atención. Y para eso hay dos cosas fundamentales que tenemos que hacer. Una, mejorar nuestro sistema de compras, que la compra sea oportuna. Compramos mal, ejecutamos mal y los medicamentos llegan mañana, tarde o nunca, y los insumos. Y segundo, tenemos que hacer un organismo supervisor, regulador de medicamentos mucho más potente. La Dirección General de Medicamentos, por más de los esfuerzos que traten de hacer, son absolutamente insuficientes. He leído hace unos días un comunicado de la Dirección de Medicamentos, otra vez de espaldas
a la realidad. La realidad y el problema está en los establecimientos públicos. Si nosotros pudiéramos mejorar eso, y hay proyectos de ley, a mí me hubiera interesado ver un proyecto de ley de cómo va a funcionar el nuevo sistema de compra pública de medicamentos e insumos. Estaríamos atacando el problema. ¿Cómo vamos a fortalecer la dirección de medicamentos? Y hay proyectos, inclusive durante mi gestión tramitamos algunos, iniciamos algunos, para hacer una organización potente, una autoridad sanitaria reguladora y supervisora de medicamentos, de insumos, de alimentos y de tecnología médica. De manera que ahí está el tema, antes de decir, yo no puedo, bueno, entonces te obligo a ti a que los tengas. Al final vamos a favorecer a las grandes cadenas de farmacias, que son las únicas que van a poder tener un stock mínimo de medicamentos, que así no los vendan, independientemente del tema de competencias, etcétera, no les va a afectar en su estado financiero, mientras que las farmacias y las boticas pequeñas, pues sí se van a ver afectadas. Ahora, ¿verdad? la adquisición de estos medicamentos genéricos para los nosocomios del sector salud, ¿es un tema presupuestal solamente o es un problema ya de gestión? Es un problema de gestión fundamentalmente. El dinero hay, ¿Ya? y como le digo, se ha ejecutado menos de la cuarta parte de lo que tendríamos que haber hecho del presupuesto que tenemos. Es evidente una falta de gestión. La compra corporativa del 2018, la gran compra corporativa, que dio tan buenos resultados cuando se inició. Inclusive había un mecanismo, yo no digo que tenga que persistir en el mismo, pero que era la subasta inversa. En ese procedimiento, todos los compradores de medicamentos, la Seguridad Social, los ministerios de la policía, las Fuerzas Armadas, ahora los gobiernos regionales, etcétera, ponían su dinero y el ministerio se encargaba de la gran compra y la hacía por subasta inversa, de acuerdo a la calidad el postor de menor precio. Y eso ahorró varias decenas de millones de soles cada año en las compras. Claro, que empezó con un presupuesto pequeño, pero que debería haber ido creciendo, ¿verdad? Y cosa que lamentablemente se han abandonado. Mi estimado doctor Aver Salinas, como siempre muy agradecido por compartir esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, conversando sobre un tema vital como es la salud en realidad. Creo que, como usted decía al inicio de esta entrevista, ¿no?, tenemos que converger todos temas tan importantes como son salud y educación, ¿no?, que más allá de la diferencia que se puedan dar, creo que son parte del soporte, son parte del sostén para el crecimiento de un país. Le agradezco. Sin lugar a dudas, un placer estar acá. RCR, la red que comunica y une al Perú.